El precio de los alquileres ha aumentado más de un 50% desde el año 2014. Es verdad que si lo comparamos con respecto al año 2007, es decir, justo antes de la crisis, el incremento es algo menor, del 25% en términos nominales, y si descontamos la inflación que se ha producido durante este periodo en el conjunto de precios, apenas el aumento real de los alquileres con respecto al año 2007 sería del 4%. Pero aún así es cierto que en el último lustro, desde el año 2014, como decíamos, el alza nominal ha sido muy considerable, de más del 50%, y en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, ese incremento ha sido todavía superior. ¿Por qué? ¿A qué se debe este incremento del precio de los alquileres? Bueno, a buen seguro hemos escuchado en los últimos meses, en los últimos años, una disparidad de hipótesis al respecto. Algunos dicen que es por el auge de la vivienda de alquiler vacacional, otros por las viviendas vacías, también por el incremento de la presencia de las SOCIMIs o por cualesquiera otras circunstancias que pueden llegar a justificar o podrían llegar a justificar un incremento de los alquileres. Sin embargo, ¿cuáles son las causas reales? Bueno, esta misma semana el Banco de España acaba de publicar un informe donde analiza, en primer lugar, cuál es la radiografía del mercado del alquiler español y, en segundo lugar, trata de averiguar cuáles han sido los responsables fundamentales detrás de este encarecimiento. Empecemos por la radiografía, dado que nos será útil para entender posteriormente las razones que han motivado el alza del alquiler. En primer lugar, tengamos presente que la gran mayoría de familias españolas no viven en régimen de alquiler, sino en régimen de propiedad sobre la vivienda que habitan. En particular, solo el 23% de las familias españolas vive de alquiler. Por tanto, el otro 77% no vive de alquiler. Es un porcentaje algo superior, el del número de familias en régimen de arrendamiento, que el que prevalecía en España en el año 2005, donde apenas era del 19%, pero fijémonos que el incremento tampoco ha sido tan notable. Hemos pasado de un 19% del total de hogares al 23% en 15 años. Además, este porcentaje del 23% es sustancialmente inferior al de otros grandes países europeos como Alemania, Austria o Dinamarca, donde el porcentaje de familias que viven en régimen de alquiler oscila entre el 37% en el caso de Dinamarca y casi el 50% en el caso de Alemania. Es más, en el conjunto de Europa este porcentaje es de algo más del 30%. Por tanto, España no es un país donde el alquiler tenga un peso muy relevante en el conjunto del mercado inmobiliario. Aún así, y este es el dato relevante, el alquiler sí tiene una importancia muy considerable en determinados segmentos de la población. En concreto, el alquiler tiene un peso mucho mayor de ese 23% que hemos mencionado entre las personas o entre los hogares cuya cabeza de familia son personas jóvenes y entre los hogares cuya cabeza de familia está parada o subempleada, es decir, tiene un empleo precario o temporal. Por poner alguna cifra al respecto, entre los hogares cuya cabeza de familia tiene entre 16 y 29 años, más del 50% de esos hogares viven en régimen de alquiler. Incluso entre los hogares cuya cabeza de familia tiene entre 30 y 44 años, el 30% de los mismos vive en régimen de alquiler. Algo similar sucede con los hogares que están subempleados o parados. En este caso, el número de hogares con contrato temporal que viven de alquiler supera el 35% y el número de hogares cuya cabeza de familia está parado y viven de alquiler está cerca, no llega, pero está cerca al 30%. Por tanto, vemos que la demanda de alquiler está sesgada, como decíamos, hacia la población joven y hacia la población con dificultades, obviamente, para comprar una vivienda y que, por tanto, tiene que vivir sí o sí de alquiler. Bien, esta radiografía del mercado del alquiler español es importante para entender las dinámicas de los últimos años. Si el alquiler tiene un peso predominante entre la población joven y entre la población desempleada o subempleada, entenderemos que con la recuperación económica que hemos experimentado desde el año 2014, lo que ha sucedido es que las rentas, los ingresos del conjunto de la población española han aumentado de manera muy considerable. No porque los salarios hayan crecido, sino porque hay más gente, casi 3 millones de personas más, que tienen un empleo
en la actualidad con respecto al momento más bajo de la crisis económica. ¿Esto qué significa? Pues que si miramos el conjunto de las rentas salariales en la economía, es decir, el conjunto de salarios pagados durante un trimestre, veremos que en el primer trimestre de 2014, justo cuando empezaba la recuperación, se pagaban en salarios 25.000 millones de euros menos que en el primer trimestre de 2019. 25.000 millones de euros por trimestre, anualizados son 100.000 millones de euros más en salarios por año. ¿Qué significa? Que los trabajadores, el conjunto de trabajadores, tiene más ingresos, insisto, no porque los salarios hayan aumentado, sino porque hay más gente con empleo, tiene unos 100.000 millones de euros más por año para gastar. ¿Para gastar en qué? Pues predominantemente en el mercado de alquiler, en alquilar una vivienda. Es decir, las familias españolas tienen más capacidad de gasto en alquiler hoy que en el año 2013. ¿Pero por qué lo gastan en alquiler y no en comprar una vivienda? Bueno, pues porque, como ya hemos dicho, gran parte de las familias que alquilan son paradas o subempleadas, es decir, familias que tienen un contrato precario o que están alternando empleo y desempleo y, por tanto, no cumplen con los requisitos mínimos que exige un banco para conceder una hipoteca. ¿Esto qué significa? Pues que ha habido un sesgo, claro, hacia la demanda en alquiler, dado que el empleo que se ha creado en los últimos años ha sido, no en su mayoría, pero sí en un porcentaje significativo, empleo precario. Se ha incrementado la demanda sesgadamente de vivienda en alquiler. Además, no solo es que se haya incrementado la demanda de vivienda en alquiler, sino que se ha incrementado la demanda de vivienda en alquiler en algunas grandes ciudades que son las que ofrecen mayores oportunidades laborales. El Banco de España, por ejemplo, encuentra una correlación positiva relativamente clara entre el cambio de personas empadronadas en un municipio y el incremento del precio. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.